podcast Desconocidos, donde para ustedes somos desconocidos, nosotros nos conocemos muy bien, pero estamos aquí para ustedes para presentarles este pequeño podcast que a lo mejor va a ir desde lo que va a ser efemérides, cualquier tema que se nos ocurra o que salga de algo que nosotros desconocíamos, pero que al momento de leerlo o verlo se nos hizo un tema interesante que esperemos también a ustedes sea de su agrado. ¿Era desconocido? Ahora va a ser conocido. Va a ser conocido. A lo mejor para otros no, para mí sí, me vale madres, pero vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, Jim, déjate platico. Un día 3 de abril de 1882, en los Estados Unidos, es asesinado Jesse James, el bandido más famoso del oeste tras 16 años de persecución. Jesse James nació en el condado de Clyde, Missouri, en un pueblo cercano al que hoy se le conoce como Carney. El papá de este personaje, de Jesse James, Robert James, viajó a California con la ilusión de alcanzar la fortuna durante la denominada fiebre del oro. ¿A qué nos referimos con esto? La fiebre del oro es cuando encontraron mucho oro en California, que también fue parte de lo que había por ahí peleas entre México y todo lo que nos robaron por allá los americanos en aquel momento. Bueno, entre comillas, porque la verdad es que México ya estaba independizado en aquel momento, y pues de alguna manera Santana pues, otorgó parte del territorio. Pero, o sea, ahí está también medio mitificado el pedo de que lo vendió porque ya estaban independientes, la neta. Texas ya se manejaba como un país independiente, ya tenía su propia moneda, y pues solamente estos güeyes se lo ingresaron. De todas maneras, ya estaba independiente y dije, bueno, te doy una lana como para que te sientas tranquilito. Ajá, para que digas que fue legal. Exactamente. Pero el papá de esta persona murió ahí cuando Jesse tenía solamente 13 años de edad. Acabando la guerra civil en Estados Unidos, James se rindió con los soldados de la Unión, pero retomó las armas en 1866. La banda James Younger, formada por él y su hermano Frank, los tres hermanos Younger, Cole, Jim y Bob, y los Miller, Cled y Ed. Estamos hablando que era una banda de fácil 7 personas que estaban robando y saqueando en aquel tiempo. En el tiempo de los westerns de Estados Unidos, ¿no? Bien. Esta banda adquirió notoriedad por la audiencia de los asaltos de bancos y trenes. Estos güeyes se dedicaban a robar bancos, a robar trenes. Desde la formación de la banda, Jesse James asumió el rol del jefe del grupo. Este güey era el cabecilla, el importante. Eran los tiempos de la banda de los Paquines. ¿Sí conoces la banda de los Paquines? Esa jamás la he conocido. De Joaquín Murrieta. Ah, ok, de aquel tiempo cuando estaban... Ok. El que ahora es el zorro. El que ahora es el zorro, es correcto. Bueno, que se le hizo la leyenda del zorro gracias a Joaquín Murrieta. Que hay una serie, ¿no? Sí, acaba de salir una serie en Amazon. Está entretenida, está chido. Y se decía que era la banda de los Joaquines porque solo se llamaban Joaquines. Entonces eran 5 Joaquines en teoría que asaltaban en aquel tiempo. De hecho hubo una ley que quisieron poner en Estados Unidos para matar a todos los Joaquines. ¿Por qué no daban con ese cabrón? Con ese cabrón. Aplicaron ahorita que estábamos en tiempos de Semana Santa, una Poncio Pilato. Maten a todos los niños. Seguramente en el Senado había un Joaquín y dijo, no, está cabrón. Entonces esa ley no pasó. Ok. Todo se quedó ahí. Sí, se quedó. La banda pronto se hizo conocida en los Estados Unidos. Hasta tal punto llegó su fama que el gobierno estadounidense llegó a contratar una agencia de detectives, la agencia Pinkerton, con el único fin de capturarlos. En 1875, varios hombres de Pinkerton tiraron una bomba a la casa, pero no estaba ahí ni Jesse ni su hermano Frank. La explosión mató a su medio hermano de 8 años y hirió gravemente a su madre, que perdió un brazo. Ese suceso, pues obviamente lo que generó fue que la banda creciera más de popularidad. Así de, no mames, estos güeyes ya lo están persiguiendo, que hasta le están tirando ya bombas. Creció el brazo de la delincuencia y perdió el brazo la mamá. Trágicamente. Un año después del incidente de la bomba, la banda protagonizó un ataque durísimo contra Northfield, otro pequeño pueblo lejano del lejano oeste, habitado por descendientes de inmigrantes suecos. Pero las cosas no salieron bien para los forajidos, que fueron repelidos a tiros por la población. La banda no pudo recuperarse del golpe, pues salvo Jesse y Frank, que lograron huir de Nashville, Tennessee, todos murieron y fueron apresados por las autoridades y enviados a prisión. Jesse y su hermano formaron una nueva banda que se llamaba la James Band, mientras su cabeza era tasada en los $10,000. Ahora imagínate, si en aquellos tiempos $10,000 eran una millonada para poder conseguir su cabeza en el viejo oeste. Yo imagino $1 a la semana, creo, en aquel entonces $10,000, pues sí. Sí, era una muy buena lana.
que produjo este tema de que tuviera su cabeza tasada en este tema. Sí. Para un día 3 de abril de 1882, Jesse James fue asesinado en su casa de un tiro en la espalda a manos de Robert Ford, un miembro de su banda, quien junto a su hermano Charlie había pactado con el gobernador el cobro de la recompensa a cambio de entregar o matar al conocido forajido. En su tumba se puede leer: en memoria del hijo amado, asesinado por un traidor y un cobarde, cuyo nombre no merece figurar aquí. También de lo que llegué a investigar un poquito de Jesse James, es de que era conocido, o que base a este hombre se hizo la leyenda del buen Robin Hood. No hay evidencia de que le diera el dinero a los pobres, no hay evidencia de que todos sus asaltos a trenes y bancos fueran repartidos ante ellos, pero las viejas lenguas lo llegan a tener, como lo que decíamos ahorita del zorro, ¿no? Que también tiene esa leyenda de que le repartía esas ganancias ante los pobres. De la película mexicana de este hombre que lo encontraron haciendo del baño en un pan, ¿cómo se llamaba? El Tigre de Santa Julia. El Tigre de Santa Julia, es correcto, como el Tigre de Santa Julia en la película, que básicamente era un ladronzuelo más, pero había un escritor que lo empezó a hacer popular y que decía que le daba el dinero a los pobres, y la misma gente se lo empezó a creer por el mismo escritor que decía que le daba dinero, y la gente pues decía, sí, claro, me da dinero. Y la gente lo empezó como a arropar y a cuidar porque se supone que ayudaba a los pobres, pero la neta no, pues era un ladrón más. Simplemente se llevaba su lana, pero la prensa fue la que popularizó su fama. Ok. 5 de abril de 1994, el cantante y guitarrista Kurt Cobain de la banda de grunge Nirvana se suicida. Creo que los que no viven debajo de una piedra en este mundo saben quién es Kurt Cobain, qué banda formó y cómo estuvo todo el tema de su muerte. Pero sí, googleenlo, chéquenle. Yo he visto gente que trae playeras de Nirvana y no sabe ni siquiera que es una banda, simplemente dicen que es una marca de ropa. Pero no. Ahora les digo que no, señores, es una banda de rock fundada en 1990, 89, 90 por este señor llamado Kurt Cobain. Bueno, te voy a contar un poquito de la historia, cómo fue el causante, sus últimos días prácticamente antes de que tomara la decisión de suicidarse, o las intrigas que hay por ahí en el mundo de conforme a esta muerte, que te voy a quedar en algunas cosas por ahí volando que no se han resuelto, ¿no? Conforme a esta muerte, que siguen por ahí rondando las espaldas de su viuda. Bueno, Kurt Cobain, ¿quién es? Nació en Estados Unidos, en el estado de Washington, el 20 de febrero de 1967. Vivió sus primeros 6 meses en Hoyton hasta que su familia volvió a Aberdeen, Washington. Según sus padres, la vida de Cobain cambió drásticamente a los 9 años debido a su divorcio. En una entrevista de 1993, Cobain dijo: recuerdo sentirme apenado, triste por mis padres. Me avergonzaba comportarme con mis amigos de la escuela porque yo ansiaba pertenecer a ese tipo de familia clásica, una familia típica, madre y padre. Durante su vida, Kurt luchó contra una depresión, la bronquitis crónica y contra un intenso dolor físico debido a una condición estomacal crónica que jamás fue diagnosticada, la cual buscó durante años la causa y le afectó emocionalmente. Debido a estos temas que tenía este cabrón de temas estomacales y todo el desmadre, se dice que prácticamente de los gritos y las canciones que él, bueno, para mí son gritos, para muchos sí es más las melódicas, toda la voz y todo lo que escuchamos actualmente es las canciones de Nirvana, tienen que ver mucho con este padecimiento crónico que tiene en el estómago, ya que el mismo dolor le producía ese grito desgarrador que escuchabas en sus canciones, ¿no? Antes de una presentación en New York Music Similar de la ciudad de Nueva York, en julio de 1993, Cobain sufrió una sobredosis de heroína. En vez de llamar a una ambulancia, Courtney Love, su viuda, inyectó naloxona, conseguida ilegalmente, para sacarlo del estado de inconsciencia. Unas horas más tarde, Cobain tocó junto a Nirvana uno de los conciertos más memorables del año. El público no notó nada extraño el público no notó nada extraño que hubiese ocurrido durante esta... Lo sentía normal en ese momento, pero andaba bien dopado. Estaba bien dopado, te quedó. A la mañana siguiente...
El 1 de marzo de 1994, después de que el grupo tocara un último concierto en la terminal Eins de Múnich, a Cobain se le diagnosticó bronquitis y laringitis severa. Al día siguiente en Roma, fue trasladado a su médico. Su esposa estaría ahí el 3 de marzo. A la mañana siguiente, cuando despertó, Love descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación de champagne y flunitrazepam, que era lo que andaba calmándole todos los dolores que le acababa de diagnosticar el doctor. Love obtuvo una prescripción médica de un fármaco después de llegar a Roma. Cobain fue llevado de forma inmediata al hospital y pasó el resto del día inconsciente. Después de estar 5 días en tratamiento, Cobain salió del hospital y regresó a Seattle. Posteriormente, Love insistió públicamente que el incidente fue un intento de suicidio de Cobain. Esta vieja todo el rato estaba, bueno, eso quédenselo claro por ahí, todo el tiempo estaba marcando el parte de que este güey se quiere suicidar, este cabrón se quiere suicidar. Este güey, exactamente, para decir es que se quiere matar. Cuando a lo mejor pudo haber sido algún error por ahí, ¿no? De consumo de alcohol y de fármacos, a lo mejor el desconocimiento, ¿no? El 25 de marzo, Love convocó una reunión sobre el uso de las drogas para Cobain, una de esas mentadas intervenciones que haces que te pasan el cojincito y mira, dile cabrón que... Toda la familia, exactamente. Díganle que por favor no se me mate. Entre las 10 personas que estuvieron ese día, hubo músicos cercanos a Cobain, ejecutivos de la de la empresa que llevaba los discos y todos los que grababan los récords de Nirvana, y dos de sus amigos más cercanos de Cobain, Dylan Carlson de la banda Heart y Michael Stipe de la banda R.E.M. ¿Sí conocen a R.E.M.? No. ¿Cómo se llama la canción, la de R.E.M.? Lost My Relation, ¿cómo se llama esa? Esa madre, no hablo bien inglés. Esa, después la buscamos. El representante de Nirvana, Dylan Goldberg, descubrió que Cobain como extremadamente describe que Kurt Cobain es extremadamente escéptico y que negó que estuviera haciendo algo realmente autodestructivo. Sin embargo, para el final del día, Cobain estuvo de acuerdo en entregarse al programa de desintoxicación, en meterse a un anexo, a meterse a un grupo de ayuda para quitarse todo ese desmadre, ¿no? Muy bien. Para el 8 de abril, estamos hablando que ya después de la fecha que estoy hablando, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto por una habitación encima del garage por un empleado de Baca Electric, Gary Smith. Smith llegó a la casa esa mañana para instalar el sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que era un maniquí. Este mismo personaje fue el que marcó a una estación de radio diciendo que Kurt Cobain había fallecido porque lo había encontrado por ahí muerto. Okay. Por otro lado, existen nuevas teorías que afirman que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio por parte de la entonces esposa Courtney Love. Las razones fueron financieras. Esto de que Kurt Cobain ya estaba en su mente pensando en divorciarse y que Courtney ya no gozaba de la gran fortuna de su esposo, lo que lo llevó a creer que esto fue después de la muerte de Kurt. Un testigo apareció diciendo que Courtney le había ofrecido $50,000 para asesinar al cantante. Esta parte que te estoy hablando está en el documental de Kurt and Courtney. Y si era un tipo que era un metalero que tú lo veías, güey, se cuenta así con máscaras así de sadomasoquistas, tenía chavas, hacía casi que porno en sus videos, pero era música muy heavy metal. Pues este tipo decía, sí, a mí se me acercó Courtney Love, llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Te doy $50,000, pero pues desaparécelo. Después de que el documentalista el que hizo el documental de Kurt and Courtney fue y lo entrevistó para el documental, porque sí hay evidencia donde este güey va y le pregunta que si Courtney Love le dijo, sí, a la chingada, esta vieja me ofreció $50,000 para yo llegar y chingarme a este cabrón. Okay. Días después este cabrón lo encontraron muerto, güey. Cabrón. Entonces es donde empieza todo este tipo de intriga y temitas. Exactamente. Sin embargo, el mismo Kurt dijo en entrevista antes de su muerte que ya había conseguido por fin aliviar fuertes dolores del vientre. Ya todos los males que ya tenía por ahí de todas las cosas crónicas que tenía de enfermedades, ya estaba empezando a quitársele, que venía sufriendo desde hace ya bastante tiempo. Familiares y amigos cercanos al cantante también dijeron que el vocalista de Nirvana estaba cambiando y que había disminuido el consumo de drogas para poder enfocarse en criar mejor a su pequeña hija. También dijeron que Cobain no presentaba comportamientos que les llevasen a pensar que quisiera suicidarse o algo parecido. Existen pruebas e indicios que podría haber dudas sobre la muerte del cantante. Sin embargo, no
no han pasado en teorías y nada más ha sido confirmado. Parte de este tipo de indicios y pruebas que tenemos, cabrón, son pruebas que pues se van más al... ¿cómo te diré? Se van un poquito... Son circunstanciales. No. Hay una prueba muy grande, como lo que es su carta de suicidio. En su carta de suicidio, este cabrón pone, al principio se ve de la carta, donde él pone que se la dedica a su mejor amigo, un amigo imaginario que este güey tenía de la infancia. Y dice, querido Boda, yo estoy aquí. Me empieza a hablar más como de que ya estaba un poquito harto del tema de la fama, un poquito harto del tema de la farándula, de que las luces estuvieran encima de él, que él no quisiera que su hija, estaba chiquita, tenía a lo mejor 1 año, casi 2 años de vida, que no viviera lo que él vivió, que no fuera una rockstar, que se quitara. A partir de ahí, haz de cuenta que el cambio de tinta se va. De ser una tinta negra, cambia a una tinta roja, donde ahora sí ya todo el demás texto ahora sí te dice o te indica que se va a suicidar. Donde ya se despide de Courtney, donde ya se despide de la hija, donde bla, 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 y que los quiere y la madre. Entonces, todo este tipo de indicios son los que dan, y aparte los investigadores, y el mismo investigador privado, porque hubo un investigador privado que contrató a Courtney Love para encontrarlo. Ya ves que se metió a la clínica, bueno, por aquí eso no lo leí, pero este güey se metió a la clínica de rehabilitación, se escapa de la misma clínica, estuvo rondando esos primeros días de abril por todo lo que era Seattle, Washington. Muchos testigos lo vieron caminar ahí como vagabundito en la calle, pero Courtney en esos tiempos, unos 2 días antes de encontrar el cuerpo, contrató a un investigador privado. Este investigador privado empezó a buscarlo, empezó a ver indicios. El mismo cabrón llegó a donde estaba la escena del crimen. Bueno, no la escena del crimen porque supuestamente fue suicidio, sino donde estaba el cuerpo de Kurt Cobain tendido en el piso, y jamás se encontró el cuerpo. Y días después lo encuentra este electricista. Entonces puede ser plantado el cuerpo también. Pudo haber sido, no creo que plantado, porque sí se ve que estaba la cabeza ahí. Y otras pruebas es de que el cuerpo de Kurt Cobain tenía la heroína suficiente en su cuerpo como para ni siquiera poderse mover, cabrón. Ni siquiera poder agarrar la escopeta y jalar el gatillo, cabrón. Entonces eso es lo que pasaba mucho con este gran cantante de música grunge de aquellos años 90. 6 de abril de 1830 en Nueva York. Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormona. Que la verdadera Iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra, y que ellos no habían escogido a él, y que ellos habían escogido a él para que la restaurara. Los mormones pueden vivir con cuantas mujeres quieran, pero no casarse formalmente. Es decir, son polígamos. Bueno, al menos al principio. Así lo estipuló Joseph Smith, que decía que podían tener todas las mujeres que quisieran, pero no se podía formalizar. Entonces, o sea, no podía haber boda, pero ese güey se casó, ¿no? Ese güey sí se casó. No, pero se casó con una y las demás solo eran como su pseudo esposa. Su pseudo esposa, sí. No, nunca lo formalizó. Ok. Llegó a tener entre 30 y 40 mujeres, las cuales ya estaban casadas con seguidores de Smith. Es decir, la esposa, tú ibas como seguidor de él y ya ibas casado y le gustaba su esposa, y dijo, matanga, dijo la changa, y también se la apropiaba. ¿Como cuántas sectas tendrán ese tipo de situaciones? Muchísimas. De hecho, la mayoría de las sectas así terminan con poligamia. Si es por un cabrón que se le antoja tener a la mujer que se le desea, y como tiene poder el güey. Ajá. Decía, tuve una visión, puedo tener las mujeres que quiero. Tienes que estar aquí al lado mío, no hay pedo. Vengan. Híjoles, ¿qué crees? Te vas a casar, güey, pero tienes que pasar primero por mí. Dios así lo quiere. De hecho, hay una anécdota de Joseph Smith, cuando estaba, según él, transcribiendo los mandamientos que según esos les mandaron en sus lápidas de oro. Lo estaba transcribiendo con un güey. Estaba transcribiendo y su esposa no le creía. Bueno, la esposa del que estaba transcribiendo, este güey es pura mamada. A ver, piérdele lo que has transcrito para ver si te lo vuelve a decir exactamente igual. Ajá. O sea, al día siguiente que ya había transcrito algunas cosas, le dijo, ¿qué crees? Es que perdí el documento. Se me olvidó dar control S y vale madre. Se fue la pinche luz, no pagué el chingado recibo, me vale verga. Joseph Smith, para justificar que no lo iba a decir tal cual como era, que el ángel le había castigado, iba a dar como un resumen, entonces nada más, que no le podía dar completamente lo que era porque pues ya lo había perdido y era un castigo, entonces nada más le iba a dar un resumen. Esa fue su manera de justificar de alguna manera que no lo iba a decir tal cual como lo había transcrito. Que toda la madre que estaba escribiendo, o sea, era pendejadas que se le iban ocurriendo y no tenía como un respaldo.
para realmente decir, no te preocupes, que acabo, el ángel me lo vuelve a decir. A rato vuelve a salir esa premonición. Él dijo que había sido castigado. Entonces, pues nada más para que quede ahí, 6 de abril es cuando comienza la iglesia mormona, que es un tema muy largo que a lo mejor no. Ahorita nada más damos un pequeño resumen porque si no, no mames, les vamos a dar una hueva completita. Pero pues, para que sepan, un día 6 de abril se fundó esta iglesia. Bueno, pues estas fueron las efemérides de la semana. Espero que les hayan gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Desconocidos. Bye. Hasta la próxima.